nuestra costumbre, vamos a hacer una síntesis de la semana 3 que fue el tema número 1 de nuestro sílabus, que es crecimiento económico como condición para mejorar el espacio fiscal, ¿sí? Entonces, estamos bajo la Continental Florida, queremos que ustedes sean líderes, que conecten y que trasciendan, ¿sí? Y yo sé que ustedes tienen primero la experticia profesional, la experticia empírica y esta experticia académica que están adquiriendo les va a permitir hacer eso que nosotros queremos con ustedes. Entonces, la unidad 2 habla del espacio fiscal en salud y fíjese cómo la economía termina estando relacionada con el sector salud. Entonces, vamos a hacer la síntesis, pero antes, pues quería dejarles esta frase. Los pequeños esfuerzos diarios te llevan a grandes logros. Fíjese que muchas veces cuando las empresas o los países crecen de manera desordenada muy rápido, en el largo plazo nosotros no somos sostenibles. Igual que nosotros. Ustedes ahorita están haciendo una acción con su esfuerzo, no es que su esfuerzo sea pequeño, sino vamos paso a paso. Estamos viendo este módulo de financiamiento y gestión presupuestaria en salud, luego vamos a ver todos y así vamos paso a paso, esfuerzo a esfuerzo diario y cuando vemos ustedes han terminado ya su máster en salud y ya están listos para seguir inmersos en el sector productivo. Entonces, claro, a veces necesitamos unos cambios de 180 grados, pero nosotros los economistas somos más dados a la gradualidad, a pequeños cambios, porque pequeños cambios nos permiten asimilar mejores resultados. Es mi postura personal, ¿no? Hay personas que dicen, yo hago un cambio abrupto de 180 grados y vuelvo a iniciar, ¿sí? Pero pues nosotros somos muy dados a la progresividad. Entonces, vamos a dejar claro qué es el espacio fiscal, vamos a repasarlo. Entonces, fíjate que el espacio fiscal es la capacidad que tienen los gobiernos para asignar y generar recursos presupuestarios que sean adicionales al sector salud, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni desplazar a otros gastos esenciales. ¿Y este espacio fiscal aplica solo para la salud? No, puede aplicar para todos los sectores de la economía. ¿Sí? Todos, cuando nosotros vemos que en nuestros países se hacen los presupuestos públicos, nosotros vemos 10, 12 o 15 rubros, muchas veces, o si lo vemos por secretarías o por ministerios, vemos cómo nosotros tenemos que repartirnos los presupuestos y tenemos que luchar por unas unidades monetarias sin necesidad de desplazar, porque nuestros gobiernos tienen muy poco margen de maniobra, ¿sí? Entonces ese poco margen de maniobra lo que hace es que los recursos sean más escasos. Entonces nosotros debemos de una manera proactiva e innovadora mirar cómo arañamos, cómo nos adueñamos de una mayor participación, pero si tenemos mayor participación, también mayores deben ser los resultados que nosotros vamos a generar. ¿Por qué es crucial el espacio fiscal? Primero, queremos reducir las desigualdades, o sea, que todos los grupos poblacionales, los vulnerables y los no vulnerables, tengamos acceso y promovamos la equidad en salud por protección financiera, lo que nos decía hace un momento la compañera, y es que en muchos países latinoamericanos y en Estados Unidos, también los gastos de bolsillo de los hogares son gastos fuertes, terminan siendo gastos catastróficos y terminas teniendo el empobrecimiento por motivos de salud. Por ejemplo, las personas que están en la población activa, económicamente activa en los Estados Unidos, se les hace comprar un seguro de salud, se debe adquirir un seguro de salud donde hay como un copago. Entonces puede decir, un ejemplo, los primeros 7.000 dólares, 10.000 dólares, depende de tu capacidad económica, en gastos de salud los pagas tú. Entonces, sí, todo lo que exceda de ahí, sí lo paga la aseguradora. Entonces, fíjese que esos son los gastos de bolsillo que terminan a la persona impactando. Porque por mucho presupuesto que hagamos y nosotros tengamos un rubro de bienestar y salud, pues nosotros
ni preveemos ni concebimos una enfermedad, ¿sí? Entonces, esto nos termina haciendo, y muchas veces lo que terminamos nosotros es como apagando un incendio, porque de nuestro día a día debemos sacar algo que es urgente e importante, y es la salud, ¿sí? Porque si yo estoy enfermo, pues yo no voy a producir en la misma proporción. También otro, porque es crucial, por la capacidad de respuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cada vez hay una mayor población que está teniendo una transformación, porque hay un envejecimiento poblacional y hay una transición epidemiológica. Entonces, muchas enfermedades que sufrimos la población adulta, en algunos casos está siendo objeto de estudio. Entonces, ahí inicialmente nosotros tenemos que destinar mayores recursos a investigación para poder llegar a los tratamientos. ¿Y qué es esto? Mira, se vino la economía, entró la economía aquí. ¿Qué es el crecimiento económico? Entonces, ustedes en sus países escuchan el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, que cuál es la expectativa de crecimiento. ¿Es bueno que crezca el país o no es bueno que crezca el país? Claro que es bueno que crezca el país. ¿Por qué? Porque al haber crecimiento, pues hay un aumento del Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Esto es una unidad económica que mide la cantidad de bienes y servicios finales que produce una economía en un periodo determinado. Normalmente esta medición se hace desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, si hay una actividad económica en expansión, pues quiere decir que van a ver, si yo produzco, si hago camisas, pues voy a producir más camisas. Entonces, al producir yo más camisas, pues voy a demandar más insumos, voy a pagar más impuestos. Y entonces esos impuestos van a las arcas del Estado y pueden ampliar los ingresos fiscales en el Estado. Si yo estoy en el sector privado, pues habrá muchas personas que deciden en algún momento, no, no voy a utilizar la red pública, sino me voy a ir al sector privado, a una clínica, a que me hagan otros tratamientos, a que me miren desde otra óptica. Entonces, esto es importante. Y hay dinamización, y desde que la persona tenga recursos, la persona para sí siempre va a querer lo mejor. Y entonces siempre hay una relación positiva e inercial cuando hay un crecimiento económico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque una economía que produce más bienes y servicios en un año tiene una expansión que genera mayores ingresos fiscales, lo cual amplía automáticamente que la capacidad presupuestaria del Estado para financiar los servicios en salud. Entonces, esto es una relación inercial. Si el Producto Interno Bruto crece, pues imagine, lo mínimo que nosotros pedimos es esa brecha ese porcentaje de crecimiento, que nos lo reajusten a los presupuestos que nos están dando. Entonces, si hay crecimiento económico, hay una expansión económica sostenida, hay mayor recaudación en los ingresos fiscales y hay más recursos, y el aumento es automático, ¿sí? Entonces, ahí deberíamos nosotros. Entonces, de esta manera, estamos haciendo la síntesis de por qué es bueno el crecimiento económico como una condición para mejorar el espacio fiscal. Ahorita, pues seguimos en la unidad 2, que habla sobre el espacio fiscal, y el resultado de aprendizaje sigue siendo el mismo. Ustedes van a ser capaces de contrastar las fuentes de espacio fiscal para la salud. Por eso entonces ustedes van a tomar, cuando estén ustedes en sus países, pueden tomar un diario económico o el diario de mayor circulación, y ir a la parte económica y mirar, vamos a ver, los sectores económicos están creciendo, estamos creciendo, ¿de dónde podemos obtener recursos? Si a través de nuevos ingresos, de repriorización, de eficiencia, de donaciones o de endeudamiento, ¿sí? Porque recuerden que en la economía todos somos sujetos económicos, ¿sí? Agentes económicos. Y todos funcionamos igualitos. El gobierno, las empresas, las familias, funcionamos igual. Si nosotros eh, tenemos unos ingresos, pues de ahí vamos a sacar los gastos.
Pero si nuestros gastos terminan siendo mayores o nosotros eh, tenemos dos opciones. Una, o buscamos nuevas fuentes de ingresos, o dos, nos endeudamos. Pero qué tan sano es endeudarnos. Entonces, esto es importante. Entonces, ahí lo vamos a mirar. ¿Cuáles son los ejes temáticos? El crecimiento económico, los nuevos ingresos. Hoy vamos a ver nuevos ingresos, repriorización, eficiencia, donaciones y el endeudamiento. Entonces vamos a ver la fuente de los nuevos ingresos. Lo vamos a comenzar con la primera parte, la fuente de los nuevos ingresos. Listo, los ingresos que nos dan en el Estado, nos asignan para el sector salud, son los, lo que tiene que ver con los impuestos directos que nos asignan. Listo, entonces vamos a ver de dónde sacamos nuevos ingresos. ¿Cuál es el desafío del financiamiento sanitario actual? Mire, tenemos este contexto y esos son unos desafíos que en el momento, hoy no tenían precedentes. El envejecimiento poblacional, los avances tecnológicos son costosos, ¿sí? Traer una máquina o traer un equipo que haga algunos procedimientos termina siendo oneroso, termina siendo costoso. ¿Por qué? Porque recuerden que la tecnología tiene una particularidad. Recién comienza, esos precios de ingreso al mercado son muy elevados, ¿sí? Es con el tiempo que esos ingresos se van abaratando. Pero ¿qué sucede? Ellos tienen la obsolescencia programada y es que esos equipos, a medida que van saliendo, no es como antes, son equipos que duraban 10, 15 o 20 años, no. Hoy estamos teniendo equipos que duran 3 o que duran 5 o a lo sumo 3 años, porque cada vez hay una innovación más rápida, ¿sí? Hay enfermedades emergentes que demandan recursos que son crecientes, ¿sí? Lo que le decíamos. Por ejemplo, en el contexto del envejecimiento poblacional, pues no sabemos la población adulta que va a requerir. ¿Cuál es la generación? ¿Cuál es una posible solución para ustedes que van a ser tomadores de políticas públicas o generadores? Bueno, vamos a mirar nuevos ingresos públicos, que sean tanto nuevos impuestos que sean tributarios como no tributarios emergen como y estos emergen como un componente estratégico para asegurar la sostenibilidad financiera y avanzar hacia la cobertura universal. ¿Qué estrategias fiscales tenemos para el sector salud? Primero, cuando hacemos referencia al espacio fiscal, es esa capacidad de asignar recursos que son adicionales, pero que no comprometen la estabilidad macroeconómica ni la sostenibilidad, ni la sostenibilidad fiscal. No quieren decir, mire, señores sector salud, a ustedes les vamos a asignar 10 unidades monetarias adicionales, pero esas 10 unidades se las debemos quitar al sector educación. Entonces, fíjese que ahí no hay una estabilidad macroeconómica, ni hay una sostenibilidad financiera, fiscal. O sea, ¿qué tal nosotros decir, no, esas 10 unidades que le vamos a dar al sector salud, vamos a dejar de pagarle a 10 personas para poder dar recursos adicionales? Ese no sería el fin, no sería la finalidad. Entonces, dentro de las estrategias, primero, una mayor recaudación tributaria. Deben haber impuestos directos e indirectos que forman la base tradicional con que el Estado paga. Impuestos directos en algunos países son impuestos a las ganancias, impuestos a la renta, impuestos indirectos son impuestos sobre el consumo, ¿sí? Y tienen que ver con el consumo al valor agregado. Entonces, impuestos directos, los asalariados, las personas que trabajan, somos asalariados y ganamos, devengamos. ¿Por qué? Porque devengamos unos salarios. Entonces nosotros le vamos a tributar al Estado conforme a lo que nosotros ganamos, ¿sí? Si el Estado saca una tabla y dice, a partir de este nivel de utilidades usted me paga, bien, si usted excede ese nivel, comienza a pagar, si no, no. Entonces fíjese que acá el que no tiene esa capacidad no paga en los directos, pero el que la tiene sí va a pagar. En cambio, uno de los impuestos más regresivos son los impuestos indirectos.
Entonces, esto quiere decir impuestos como el IVA que se consume, que se conoce, impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque castiga el consumo y él no tiene en cuenta la capacidad económica. Aquí me permito traer a colación un ejemplo y es un pañal desechable para un niño, un pañal de un solo uso, ¿sí? Entonces, una madre que es pudiente va y compra ese pañal y ese pañal tiene un impuesto, vamos a decir, del 7% sobre el valor. Esa mamá que es pudiente lo puede cancelar, pero resulta de que una mamá de bajos recursos no tiene la capacidad, pero aún así ella debe pagar ese, ese impuesto. Entonces mira que es muy regresivo, pero esa es la forma tradicional como nosotros hemos venido financiando la recaudación tributaria. Hay algunos, podemos buscar otros ingresos no tributarios y están derivados de que nosotros en los países latinoamericanos son muy ricos en recursos naturales. Entonces vemos recursos, combustibles fósiles como el petróleo, vemos el gas, vemos el cobre, vemos la plata, vemos una serie de minerales o una serie de minerales que terminan, pueden darnos unos ingresos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahí se pueden cobrar unas tasas, unos derechos que terminan trayendo unos ingresos al Estado. Entonces, esto también es muy importante. También otra estrategia son las contribuciones sociales, pero es como nosotros le colocamos mayor valor de aporte a los empleadores o a los trabajadores para el sistema de salud. Entonces esos gastos de bolsillo pueden ser mayores y nos podrían en determinado momento como, como generar una barrera para acceder a los servicios de salud. Porque si usted es un trabajador y le colocan unos gastos de bolsillo muy altos que usted de pronto no pueda pagar en el momento y usted quiere ir a la red pública, le van a decir, no, su sistema de atención es por esta red. Entonces, eso es importante y tenerlo presente, ¿sí? Siempre hay que buscar el justo medio, ¿no? Ni, ni muy poquitos recursos, ni tampoco muchos recursos, ni que sean muchos los recursos. Hay que tener una eficiencia en la subvención. Entonces, nosotros podemos ver los ingresos tributarios, que son la fase del financiamiento, la base del financiamiento. Entonces, eso, la evidencia internacional nos demuestra que los países que tienen muchas veces estructuras fiscales progresivas logran un sistema de salud que es más robusto, inclusivo y sostenible. Entonces, ¿por qué? Primero, porque hay una estabilidad presupuestaria, hay una base estable y predecible para la planificación a largo plazo del sistema financiero, del sistema de salud sanitario. Hay una solidaridad social. ¿Por qué? Porque hay una distribución de la carga del financiamiento entre todos los sectores de la sociedad. Hay una independencia económica. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la dependencia de fuentes volátiles, por ejemplo, como veíamos cuando hay bonanzas con los recursos naturales o con los ciclos económicos. Sí, hay momentos donde los países tienen expansiones y crecen, pero hay otros momentos donde los países no crecen, hay un decrecimiento o dejan de crecer. ¿Verdad? Entonces, esta independencia es lo que termina en que sea sólida, una redistribución equitativa. Hay un financiamiento de los servicios públicos que benefician a quién, a los sectores más vulnerables. Recuerden que en economía, pues los estados, muchos cumplen una labor redistributiva y es esa labor que ellos tienen de generar, de hacer una redistribución de la riqueza que cobran a través de los impuestos para unas poblaciones que son vulnerables o que están muy afectadas. Entonces, eso se termina haciendo. ¿Se debe hacer? Pues la finalidad del Estado es que todos estemos bien, ¿sí? Lo que sucede es que, pues claro, ¿no? Tiene que ser progresivo, cada quien tiene que aportarle al Estado de acuerdo a su capacidad económica. Esto también es muy importante.
Entonces, dentro de buscando nuevas fuentes de financiación, muchas fuentes de nuevos ingresos, aparecen los impuestos al pecado, ¿sí? Cuando hablamos de impuesto al pecado, debe haber una, ¿por qué? Porque es una propuesta innovadora con doble propósito. No hablamos aquí de nada religioso ni nada de eso. Entonces, estamos hablando qué son los impuestos al pecado. Son los impuestos específicos sobre productos nocivos para la salud, el tabaco, el alcohol, bebidas azucaradas. ¿Y por qué? Porque este impuesto cumple una doble función que es estratégica. Primero, generar recursos adicionales para el sistema sanitario y segundo, fomentar comportamientos saludables al desincentivar su consumo. Entonces, fíjese que muchas veces las cajetillas de cigarrillos tienen estos impuestos, aparte de que tienen una publicidad donde muestran que son nocivas para la salud, yo creo que los productos que mayor porcentaje de impuestos tienen son los cigarrillos y el tabaco. ¿Por qué? Porque su función principal, ¿cuál es? Primero, es una causa prevenible de enfermedades crónicas y una mortalidad prematura. Lo primero que nosotros queremos hacer es que la población no esté enferma, más que cobrar impuestos, ¿sí? Segundo, el impuesto al alcohol, que está asociado a múltiples problemas de salud pública y a costos sociales elevados. ¿Por qué? Porque el consumo del alcohol también es malo para nosotros en nuestra salud. Entonces, tercero, las bebidas azucaradas, que contribuyen a la epidemia de obesidad y diabetes en la población. No tendría sentido nosotros cobrar unos impuestos al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas y decir qué gran recaudo estamos teniendo por estos impuestos si en el largo plazo nosotros sabemos que la población nos va a llegar al sistema de salud con altos requerimientos de tratamientos y una gran demanda de recursos a los cuales se les debe invertir. Entonces, por eso, nosotros lo que buscamos con estos impuestos es desestimular el consumo de tres tipos de sustancias, tanto el tabaco como el alcohol, como las bebidas azucaradas. ¿Qué ventajas tienen los impuestos al pecado? O sea, claro, se crean para desincentivar, para que haya nuevas fuentes de ingresos, pero ellos tienen una desventaja. Primero, muchas veces que el impuesto al tabaco, fíjese que es un impuesto que está en algunos países, tiene una destinación específica y esa destinación específica es ir al sector salud, ¿sí? Hay una financiación específica porque los recursos se destinan directamente a programas de prevención, promoción y tratamiento de afectaciones vinculadas al consumo de los productos nocivos. Pero resulta de que ese impuesto no nos alcanza muchas veces para cubrir todas las afectaciones que tiene ese producto. Hay una alta aceptación social. Yo creo que no hay el primero, siendo fumador o no fumador, que no, que no consim, que no dé su visto bueno a que no se le cobren impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la población apoya estos impuestos al comprender que mitigan el impacto de las externalidades negativas en salud colectiva. ¿Cuáles son esas externalidades? Pues lo que en el largo plazo me va a producir. Un ejemplo, el consumo de tabaco, ese consumo de tabaco que va a hacer o que yo tenga cáncer de garganta o que pueda tener cáncer de pulmón. Ahí sí ustedes saben más que yo. Entonces, sí, si usted le dicen, vea, a ese, a ese producto que son los cigarrillos, el tabaco, nosotros debemos cobrar un impuesto alto porque en el largo plazo los fumadores activos o pasivos nos pueden llegar con cáncer de pulmón o con cáncer de garganta. Entonces eso tiene mucha aceptación. Una recaudación estable, porque cuando están bien administrados y fiscalizados, generan ingresos relativamente predecibles para el sistema sanitario. Si nosotros
llevamos unos datos de cuánto es el consumo de cajetillas al año. Entonces esta recaudación estable es estable hasta antes de cobrar impuestos, porque antes de que un producto tenga un impuesto, nosotros podemos conocer el número de cantidades, muchas veces o de unidades vendidas, por los datos que se llevan. Pero una vez se comienza a cobrar el impuesto, lo que hacen es que ya no se tiene a ciencia cierta el conocimiento de cuántas cajetillas se hacen, ¿sí? Porque se aparecen unos fenómenos como ilusión, como contrabando, ¿sí? Porque fíjese que en muchos países llegan cigarrillos de otras partes del mundo, cigarrillos que no sabemos cómo entran al territorio nacional, a los territorios nacionales, pero que terminan afectando a la población y ni siquiera terminan pagando ese impuesto que nos va a permitir mitigar esas externalidades. Bueno, también puede haber un cambio de comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si desincentivan el consumo de productos dañinos, reduciendo la carga de enfermedad a largo plazo. Entonces, por ejemplo, la gente que consume alcohol o la gente que consume bebidas azucaradas, entonces vamos a ver que el impuesto es el 50% del valor, pues eso usted dice, uy, es muy costoso, voy a irme a tener unos otros hábitos de consumo que me permitan mejorar. Por ejemplo, si yo tomo bebidas azucaradas en, en cualquier hora de mi alimentación, pues yo ya viéndolo caro, yo puedo decir, no, voy a comer con agua. Entonces yo cambiaría de ese sentido el consumo y en el largo plazo ese incentivar termina mejorando la carga de enfermedad. Entonces esto me genera unos desafíos en la implementación cuando yo tengo estos impuestos al pecado, como lo llaman, y que se deben gestionar, pero hay unos riesgos. Debemos evitar que la evasión fiscal y los mercados informales, la ilusión mediante sustitución de productos, el contrabando transfronterizo y la proyección de grupos de interés. Si hay un grupo que está consolidado vendiendo los productos, entonces al cargarle a ellos un impuesto, ellos pueden decir, no, vamos a perder, estamos en una zona de confort en la cual hemos estado siempre y esto lo que va a hacer es empobrecer nuestro negocio. ¿Qué soluciones debemos tener? Una gestión rigurosa de la fiscalización efectiva. Sí, o sea, los órganos de control tienen que estar muy pendientes. Una coordinación internacional, unas estrategias integrales de control y una transparencia en el uso de recursos. Entonces, eso es importante. Yo creo que uno de las grandes debilidades que se ven es la poca integración o coordinación internacional entre los países. ¿Sí? De pronto por los contextos políticos, bueno, por su normatividad, su legislación, a veces hace que las legislaciones hacen que no nos permitan hacer muchas integraciones. Entonces, eso es uno de los puntos que se deben acotar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir para nosotros optimizar. Bueno, hay unos ingresos que son no tributarios, ¿sí? Tenemos nosotros unas oportunidades y unos riesgos que normalmente esos ingresos no tributarios, ¿dónde están? Las regalías de la minería, de los hidrocarburos o de exportaciones. Entonces aportan muchos recursos que son valiosos en países con riquezas naturales, pero eso tiene una volatilidad. Entonces eso lo que hace es que sean menos predecibles que las fuentes tradicionales de ingresos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esos recursos o esas regalías, esos recursos valiosos que llegan, van a haber periodos primero de bonanza, donde hay precios muy altos que podrían generar abundantes recursos para el sector salud. Pero también pueden haber otros periodos donde haya volatilidad, o sea, donde haya unas fluctuaciones internacionales que afectan la disponibilidad de los recursos.
Entonces puede ser que un país productor de X mineral dejó de producirlo o produjo más, ¿sí? Entonces pasa, es muy dado con la parte de los hidrocarburos, ver cómo competidores del mercado internacional tienen la capacidad de decir, producimos 10 millones de barriles al día, no tenemos la capacidad de producir 13 millones, de colocar 3 millones de barriles diarios adicionales. Entonces, ¿eso qué es lo que va a generar? Volatilidad de que la disponibilidad o los precios fluctúen. También acá es importante una estabilización. Si nosotros tenemos una bonanza, pues ¿qué sería lo ideal? Que esos excedentes que nosotros presupuestamos, vamos a decir que nosotros actuamos como el sector Estado, y si nosotros vendemos un barril de petróleo diario y el barril cuesta $10, si ese mismo barril pasa a costar en una bonanza $15, es como yo que he hecho mi presupuesto a partir de los 10 barriles, este excedente de 5 adicional, ¿cómo lo puedo yo ahorrar? De modo que cuando haya una volatilidad o un efecto negativo, pues yo traigo ese ahorro que tengo. Pero eh, no tenemos como esa disciplina fiscal, esa disciplina económica para generar esos ahorros y que exista esa disponibilidad de recursos para cuando nosotros la vamos a requerir. Eso casi nunca nos ocurre. Entonces, eso es lo que tenía esa fuente de financiación, que son otros ingresos. Otros ingresos no tributarios son las contribuciones a la seguridad social, ¿sí? Y es como esas contribuciones pasan a ser financiadas por empleadores y trabajadores, pueden representar una fuente significativa y estable. Eso está muy bien visto en economías con niveles de alta formalidad laboral. Entonces resulta ser que muchas veces en nuestras economías, para financiar el sistema de seguridad social, nosotros generamos unos costos adicionales que son repartidos entre los empleadores y los trabajadores. Pero si yo subo demasiado esos aportes de seguridad social, lo que termina es desestimulando la formalidad. Entonces, pueden existir personas contratadas por el sistema, entonces los aportes se pueden reducir, ¿sí? Esta modalidad de financiación está vinculada directamente al empleo formal o la protección social. Y eso puede generar un círculo virtuoso de desarrollo económico y bienestar, pero también se puede dar la situación contraria, y es como si yo elevo si yo elevo esas contribuciones, eso termina desestimulando que haya empleo formal. ¿Cuál es el requisito fundamental para las contribuciones? Pues se requiere que haya muchas políticas de formalización del empleo y del fortalecimiento institucional para asegurar equidad y eficiencia en su gestión. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? Por eso muchas veces los estados hacen inversiones tributarias, o podríamos decir así, los estados sacrifican cierto valor de impuestos bajo la premisa de la generación de mayores puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, eso lo termina haciendo, eso son políticas de formalización del empleo que se dan y los estados hacen esas intervenciones para que ellos lo puedan hacer esas inversiones de modo que nos termina llevando recursos, ¿sí? Pero nosotros tenemos un gran desafío institucional. ¿Por qué? Porque la idea es que se cumplan eso que el Estado está diciendo. Pero hay unos efectos que son multiplicadores y tienen un impacto que es social y económico. ¿Cuáles son los beneficios económicos del financiamiento sanitario? ¿Qué sucede si mi población está bien en salud? Primero, la expansión de los ingresos destinados a salud. Eso que nosotros hemos destinado genera unos efectos multiplicadores sobre la economía
y el bienestar que trascienden en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque primero lo que hablábamos hace un rato, hay mayor productividad laboral, la reducción del ausentismo, los costos derivados de enfermedad, aumentan la eficiencia económica en general. No es que la persona sea una máquina, no es que la persona sea un robot, pero usted sí tiene una capacidad productiva y esa capacidad productiva es superior cuando usted no tiene enfermedades. Una competitividad mejorada. ¿Por qué? Porque tenemos el fortalecimiento de una fuerza laboral más sana y capacitada que impulsa el desarrollo económico. ¿Sí? Podría ser que un inversionista internacional quiera ubicar un proyecto productivo en alguno de nuestros países y diga, uy, los índices de, de ausentismo, los índices de enfermedades que hay en ese territorio van a hacer que nuestra fuerza laboral esté mermada, esté diezmada. Entonces mire cómo desde el trabajo sanitario que se hace del sector salud termina redundando en la parte económica. ¿Y por qué no la reducción de los gastos del bolsillo? ¿Por qué? Porque debe haber una disminución de la pobreza, de la desigualdad, al proteger a los hogares de gastos que sean catastróficos. Muchas veces puede ser que alguno no quiera acceder a la red de salud. ¿Por qué? Porque ir a la red de salud me va a demandar unos recursos monetarios que yo no tengo o sí, bueno, o si los tengo, a no ser de que sea una cosa muy urgente, no los destino para ello. Pero todos estos beneficios también me generan unos desafíos. Y cuando hablamos de desafíos, no son solo desafíos técnicos, políticos o sociales. ¿Por qué? Porque si queremos aumentar los ingresos públicos, requerimos resistencia y desafíos de diversa índole que van más allá de la simple recaudación fiscal. Entonces nosotros no es solo generar nuevos impuestos, no es solo grabar nuevos productos, sino a su vez es que nosotros tenemos unos desafíos que son técnicos. Primero, debemos diseñar sistemas tributarios que sean progresivos y que reduzcan la evasión fiscal. Por eso, muchas veces nosotros a través de pequeñas acciones podemos hacer que esa es nuestro sistema tributario mejore. Si yo voy y compro un producto y a mí me deben despedir una factura, pues yo lo que debo decir es, señor, regálenme la factura. Eso hace que si hay esos recursos que están destinados, vayan al sistema financiero. Hay unos desafíos que son políticos. ¿Por qué? Porque debemos construir consensos y legitimidad para las reformas fiscales. ¿Sí? Si el país dice que que está pasando por una situación muy difícil, pues nosotros lo que debemos armar es un consenso y decirle, sí, es muy difícil, pero lo que nosotros requerimos va a tener mayores beneficios. Unos desafíos sociales, y es como darle a través de mayores, decirle, mire, vamos a cobrarle más impuestos o vamos a utilizar unos impuestos para, ¿para qué? Para mejorar su percepción de calidad de los servicios públicos de salud que le estamos prestando. Yo creo que a nadie, si le dicen que le van a mejorar el bienestar, ahí se puede obtener mucho consenso. Y sobre todo debe existir la transparencia, ¿no? Ese es otro desafío, otro gran desafío que nosotros tenemos, y es la asignación clara y auditable de los recursos recaudados. Pues en el ejercicio de gestión de de todas las instituciones públicas, muchas veces eh, usted debe presentar rendición de cuentas. O sea, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que usted al estar dirigiendo una entidad, usted es amo y señor y no le pueden refutar nada, no, al revés. Usted debe ser la persona que debe tener una mayor disponibilidad a dar siempre información cuando se la pida. ¿Sí? ¿Qué hicimos con los recursos? Estos fueron los recursos que se utilizan.
estos fueron los que llegaron, estos fueron los que nosotros utilizamos y en esto lo invertimos, ¿sí? Entonces, desde que usted tenga esa transparencia y lo muestre, eso a usted le va a ir muy bien. Y hay unos factores de legitimidad, ¿no? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque los ciudadanos aceptan con mayor facilidad el pago de impuestos cuando perciben que ese pago se traduce en mayor bienestar colectivo y de servicios públicos de calidad. Si tenemos una red de salud, esa es una red que nos permite ir a través de la equidad, ingresar a ella, tener servicios de calidad. Yo creo que ningún ciudadano va a decir que no. Y esto permitiría establecer un círculo virtuoso donde con con los impuestos tenemos servicios de calidad, tenemos mayor aceptación, hay un mejor recaudo y hay unos mejores servicios. Pero si no estamos en ese escenario, pues nosotros nos vamos a un círculo vicioso. Baja recaudación, servicios deficientes, rechazo fiscal, evasión y deterioro. Cuando digo servicios deficientes, no estoy diciendo que los servicios se presten con mala calidad, sino que muchas veces la capacidad y los recursos que tenemos no nos permiten en su gran mayoría atender todo lo que nos pide nuestra población. Entonces, esto es importante decirlo. Y sabe, nosotros debemos evitar algunos efectos negativos que se tienen, ¿sí? Porque los gobiernos siempre evitan efectos que sean regresivos o distorsionados o distorsiones económicas que afecten el crecimiento o la competitividad nacional. Nosotros no podríamos llegar a pedir mayores recursos si esos recursos que nosotros estamos pidiendo van a ser regresivos. Entonces, por eso, cada vez que nosotros eh, vayamos a querer recursos adicionales para la financiación de nuestro sistema de salud, debemos hacer un trabajo verdaderamente serio, crítico y argumentativo, ¿sí? Primero debemos hacer un análisis del impacto. Nosotros debemos hacer una evolución rigurosa de los efectos distributivos antes de implementar nuevos impuestos, porque nosotros no podríamos llegar a decirle ya al secretario de Finanzas o al ministro de Hacienda o al secretario de Hacienda o secretario de Economía, suba los impuestos. No, porque él va a decir, no, no puedo porque ya el margen de maniobra que tenemos en el gobierno no nos permite, ¿sí? Entonces, y no nos lo permite por A, B, C y D. Pero si usted llega y ha hecho un examen riguroso y usted evalúa los efectos, dice, se pueden implementar nuevos impuestos que no van a causar distorsiones. Debe haber un diseño progresivo. ¿Y esto qué quiere decir? Estructuras que protejan a los sectores de menores ingresos de cargas desproporcionadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los gastos de bolsillo, si vamos a financiar con gastos de bolsillo el sistema, pues no se los podemos subir a todos por igual, porque habrán algunos habitantes que tengan una menor capacidad y habrá otros que tengan una mayor capacidad económica. Entonces, no los podemos medir con el mismo rasero. Una eficiencia del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros siempre que vamos a proponer debemos asegurar que los recursos se traduzcan en mejoras tangibles en salud. Por eso es muy importante que en esos informes de gestión o esa evaluación de nuestro progreso, de nuestra gestión, nosotros debemos mostrar los avances que hemos tenido. Nosotros debemos mostrar todo lo que logramos, ¿sí? A través de los recursos que nos dan y la población a la que nosotros atendemos. Muchas veces no nos dan mayores recursos porque nosotros no le decimos a la población, no le decimos a los tomadores de políticas públicas cuáles son los beneficios o los resultados de gestión que hemos obtenido en un determinado momento. ¿Cuántos pacientes tiene? ¿Cuántos pacientes llegaron al año? 10. ¿Cuántos pacientes volvieron? ¿Con qué frecuencia fueron esos 10 pacientes, con qué frecuencia fueron a la red de salud?
todos los meses. Entonces, si nosotros decimos, no, atendimos 10 pacientes, los cuales fueron a la red de salud cada 3 meses, entonces mire que estamos reduciendo un número de nuevas hospitalizaciones y eso nos permite generar los recursos. Entonces, esto es importante. Nosotros los, los resultados positivos los debemos comunicar, los debemos tener, debemos darle como el principio de la publicidad, ¿sí? Que cualquier persona entrase a un puesto de salud, a un hospital o una clínica y viera informe de gestión, un sencillo. Hemos atendimos tantos pacientes, de los cuales esos pacientes no regresan, regresan, no fueron hospitalizados tantas campañas de promoción, de prevención, tantas campañas de vacunación, todo ese tipo de situaciones nosotros lo podemos hacer. ¿Y cuál es la ecuación del éxito? La ecuación del éxito es la siguiente. Si hay una mayor ecuación, una mayor recaudación, hay mayor eficiencia del gasto, hay un mayor impacto en salud. ¿Sí? Entonces, esta combinación de la mayor recaudación con la eficiencia y la calidad del gasto es indispensable. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros garantizar en el tiempo unos fondos que impacten efectivamente en la salud y en el desarrollo humano. Nosotros, desde el sector salud, aportamos tanto al crecimiento económico, primero porque estando la persona más sana es más productiva, pero también impactamos el desarrollo humano. ¿Y cómo es? Mejorando la calidad de vida. Sí, entonces ese impacto lo tenemos que decir. Nosotros debemos decir todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros buenos resultados los debemos hacer. Y entonces nosotros debemos también tener unas recomendaciones estratégicas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues primero, se sugiere un conjunto de prioridades para ampliar el espacio fiscal que se destina a la salud de manera sostenible y equitativa. Primero, priorizar impuestos directos, ampliar bases contributivas, revisar exenciones fiscales y fomentar la formalización laboral. O sea, nosotros si estamos en el sector salud deberíamos tender a que todas las personas estuviesen formalizadas desde el punto de vista laboral, ¿sí? Porque si, porque no podría, o sea, sería contradictorio estar en el sector salud y no querer la formalización laboral. Primero, la priorización de los impuestos es fortalecer impuestos sobre la renta y ganancias para que haya una mayor progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas que más ganan hagan un mayor aporte al sistema o al Estado para generar recursos que van al sistema. Segundo, ampliar la base contributiva y es como nosotros, eh, por eso muchas veces incorporamos más contribuyentes al sistema tributario formal. Por eso muchas veces llegan misiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento, y una de las variables que ellos miran es cuántas personas presentan declaración del impuesto sobre la renta en el país, o sea, cuántas personas hay. Entonces, ese es un indicador y muchas veces le dicen a los países, mire, usted tiene que tener más personas que contribuyan, porque si hay más, si es mayor la base, pues la progresividad puede ser menor. ¿Por qué? Porque lo compensa la mayor cantidad de personas. Muchas veces los estados deben hacer una revisión de sus exenciones fiscales. Como yo les decía hace un momento, muchas veces los estados buscan sacrificar ingresos tributarios por la generación de puestos de trabajo. Entonces, nosotros como tomadores o formuladores de políticas públicas, le podemos decir al mismo gobierno, mire, evaluemos y eliminemos algunos beneficios, siempre y cuando sean ineficientes y regresivos. ¿Sí? Entonces, eso hay que hacerlo. Siempre que
hay planteado un problema, nosotros debemos llegar es con una solución. Si que requiero mayores recursos, bueno, ¿de dónde los vamos a sacar? Eso es lo primero que le van a decir a un gerente o algo de hospital. ¿De dónde le saco los recursos? Entonces, qué bueno sería llegarle con la alternativa. Este es el problema que tengo y acá está la solución. Porque de aquí, si yo te estoy esbozando el problema, pero y adicionalmente te estoy dando la solución, pues tú no me podrías decir que no. Y creería yo, ¿no? Eh, Otro es fomentar la formalización laboral y es que existan que entre los países políticas activas para reducir la informalidad, para reducir la informalidad y ampliar las contribuciones sociales. Esto sería muy importante, que nosotros podamos esto, que nosotros podamos decir que existe más gente formalmente laborando. Pues esto, ¿por qué? Porque nos va a ampliar las contribuciones que nosotros requerimos en el sistema. Eso también es importante. Bueno, entonces ya vimos lo que tenía que ver con los nuevos ingresos. Vamos a entrar al otro tema que es la repriorización. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos que esa repriorización aumente la financiación en el sector salud? Pues es una estrategia clave para ampliar la financiación sanitaria, garantizar sistemas de salud sostenibles y equitativos. Sostenibles que se sostengan, equitativos que permitan que todos podamos llegar ahí. Entonces, ¿qué es la repriorización presupuestaria? La repriorización La repriorización en el presupuesto público implica reasignar recursos dentro del gasto estatal, incrementando la proporción destinada al sector salud respecto a otros sectores como defensa, infraestructura y seguridad. Entonces, es como nosotros damos la importancia para que se asignen mayores recursos a nuestro sector. ¿Y por qué? ¿Cómo lo justificamos? Responde a necesidades sanitarias que son objetivas, ¿sí? Nosotros siempre debemos ser objetivos al momento de justificarnos. Entonces podemos decir, mire, tenemos un envejecimiento poblacional, lo cual demanda mayores cargas de enfermedad y nuevos riesgos. Y entonces, y esto van a corresponder que a compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible y a la cobertura sanitaria universal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos decir? Mire, nosotros requerimos más recursos. ¿Por qué? Porque estamos impactando con un objetivo internacional, como es los objetivos de desarrollo sostenible y el gran objetivo que tiene la Organización Mundial en Salud, que es la cobertura universal en salud. Entonces, señor, tome unos recursos que están en su presupuesto y reasignen. Entonces, esto termina siendo un mecanismo que es viable e inmediato. Y entonces quiere decir que en escenarios donde hay ingresos fiscales no se crean con la rapidez necesaria, nosotros a través de la repriorización convertimos esto en un mecanismo inmediato y que es políticamente viable para ampliar el espacio fiscal sanitario. Esto se da mucho, sobre todo en el contexto cuando hay tragedias o cuando hay, sí, calamidades, ese consenso político y ese consenso social permite que se reprioricen recursos. ¿Por qué? Porque primero, sin, están dando estos mecanismos que son inmediatos y viables sin nuevos impuestos, una redistribución equitativa y un impacto inmediato. Sin nuevos impuestos, ¿por qué? Porque no exige nueva fuente de ingresos, sino el ingreso que tenemos hacerle una mejor redistribución. Redistribución equitativa asigna el gasto existente según necesidades sociales. Es a qué vamos,
el gasto que ya hay, ¿cómo lo vamos a atender? Y es un gasto inmediato. ¿Por qué? Porque genera resultados sobre el bienestar colectivo. Yo creo que una de las banderas por las que se debe vender el sector salud es, mire, nosotros estamos generando un bienestar colectivo, tenemos mayores años de vida, tenemos menores cantidad de enfermedades y es como esas enfermedades pueden dejar de ser catastróficas. Y también recordemos que el derecho a la salud es una realidad que debe ser intangible. ¿Por qué? Porque debemos aumentar la prioridad presupuestaria en salud para que se convierta este derecho en una realidad que sea tangible. La disponibilidad sostenida de recursos públicos nos permite reducir las barreras económicas de acceso proven- pre- y que previenen el empobrecimiento por los gastos de bolsillo y la mejor equidad, especialmente en qué, en las poblaciones vulnerables. Entonces, fijémonos cómo organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que el gasto en salud por país alcance al menos el 6% del Producto Interno Bruto como meta mínima para garantizar la cobertura universal. Y nosotros, pues en los contextos, en muchos contextos, nosotros estamos dados a lo mínimo, ¿no? Si a nosotros nos dicen que es el 6%, entonces nosotros con dar el 6% creemos que es lo máximo que podemos dar. No, eso es una medida de al menos. No quiere decir que es un ancla. Esto es una medida que puede permitir que sean mayores los recursos que se asignen. ¿Y cuándo nos asignarán unos mayores recursos? Cuando nosotros mostremos todos los beneficios que tenemos o que hemos dado. Hay impactos que son medibles en el sector sanitario. ¿Por qué? Porque lo primero nos permiten la reducción de brechas de acceso, la protección financiera y la mejora de la calidad. La reducción de las brechas de acceso. ¿Por qué? Porque la asignación estratégica de recursos amplía la cobertura en servicios, sobre todo en áreas rurales y en comunidades marginales. ¿Sí? Eso o marginal. Eso es lo que nosotros también podemos ver, cómo nosotros en nuestro contexto podemos permitir que en el desarrollo de ciertos territorios nosotros estemos dando esto, tengan mejores servicios de salud, que haya una protección financiera. ¿Por qué? Porque un mayor financiamiento público puede ayudarnos a disminuir los pagos derivados de los pacientes y a reducir el riesgo de empobrecimiento por los gastos de bolsillo, sobre todo del sector salud. Porque en el sector salud tiene una particularidad, no es que yo gasto y 100, 200, $300 y de una vez a mí mi salud se me va a mejorar. No, yo puedo demandar mayores gastos porque siempre van a haber unos imprevistos. La mejora de calidad, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos inversiones adicionales, nos podrán permitir, nos podrán mejorar o modernizar la infraestructura, fortalecer competencias del personal, mejorar sistemas de información, ¿sí? Es como yo tengo unas competencias, pero si llevo a un nuevo equipo, yo voy a dedicar talento humano a que se forme y pueda atender a través de estos nuevos equipos, podamos obtener los mayores beneficios. ¿Puede haber un círculo virtuoso cuando hay inversión en salud? Sí lo hay. ¿Por qué? Porque una población más sana es más productiva, aporta más al sistema y demanda menos transferencias sociales, creándolo un círculo y llevándonos a crear un círculo positivo de desarrollo económico y social. ¿Cuáles son las razones estructurales para repriorizar? Entonces, las razones estructurales son las siguientes: demandas sanitarias crecientes, tenemos envejecimiento poblacional, aumento de enfermedades crónicas que van a requerir que mayor inversión pública sostenible, la cobertura sanitaria universal, que exige un financiamiento público que sea suficiente,
que termine garantizando servicios esenciales sin riesgos financieros a los usuarios. No es que a mí no me pueden prestar los servicios porque yo tengo que colocar dinero, no. No, no debería ser así. La reducción de la dependencia del gasto privado, y esto tiene que ver con los gastos de bolsillo, que representan una parte significativa del gasto sanitario total, la repriorización que reduce la carga de los hogares. También debe haber una eficiencia global del sistema, y esto quiere decir que más recursos públicos permiten fortalecer que la atención primaria, la prevención y la gestión integral de los servicios. Nosotros de pronto eh, los programas que tenemos de atención primaria o estas campañas de promoción y prevención lo tenemos muy claro en lo que es una vacunación, ¿sí? Y se han venido fortaleciendo estos programas donde a mí me enseñan el manejo de ciertas enfermedades. Entonces, fíjese que muchas veces esos pequeños tips que yo le doy a una persona, ojo con la ingesta de estos alimentos, o con la ingesta de estos, pueden terminar que en el largo plazo, pues yo tengo unos mayores beneficios, ¿sí? Pero eso no deja de generarme mismos desafíos políticos e institucionales. Primero, si queremos mayores recursos, recuerden, tenemos una competencia sectorial, la necesidad de liderazgo, ojo con eso, restricciones estructurales. Primero, la competencia sectorial. Siempre vamos a nosotros a competir con sectores como defensa, como sectores de seguridad, que mantienen siempre alta prioridad y compiten directamente con el sector salud, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Nosotros no estamos solitos. Nosotros en el presupuesto público estamos compitiendo con otros sectores. La necesidad de liderazgo requiere que haya un liderazgo político, un diálogo multisectorial y una transparencia para la implementación efectiva. Cuando nos dan los recursos, cuando requerimos nuevos recursos o nuevos programas, lo podemos implementar ahí. Sí, entonces esto es importante. Las restricciones estructurales, gran parte del gasto público está comprometido legalmente. ¿Por qué? Porque lo debemos, le debemos a entes internacionales o a otros países, debemos salarios o algunas transferencias que están haciendo y que terminan dejando un escaso margen de reasignación. Entonces, esto es importante y es importante mirar cómo nosotros logramos conseguir nuevos recursos a partir, muchas veces, si es de la no erogación de efectivo, mucho mejor. Hay unos factores críticos para el éxito de la repriorización. Entonces está uno, el equilibrio fiscal, la eficiencia, el consenso y el monitoreo. Entonces, cuando hablamos del equilibrio fiscal, hay que balancear la sostenibilidad y expansión del gasto social. Con eficiencia debemos aumentar el presupuesto con mejora en la gestión. El consenso, la participación ciudadana e institucional. El monitoreo, pues nosotros debemos ir evaluando el impacto sobre la cobertura y la equidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros obtenemos recursos, pero vemos que esos recursos adicionales nos permiten mejorar la cobertura y la equidad, pues nosotros lo que debemos es ir publicitando todos esos resultados. Y en últimas, esos resultados pues van a hacer que haya un mejor consenso en la participación ciudadana e institucional. ¿Cómo le mostramos a la Secretaría o al Ministerio de Hacienda? Mire, estamos atendiendo una mayor cantidad de pacientes, pero estamos logrando que en el largo plazo no hayan y estamos reduciendo ciertos gastos. Entonces, eso es importante. Señores ciudadanía, a ustedes todos unos, les estamos brindando todos unos tratamientos que están permitiendo que usted mejore su calidad de vida. Entonces, esto es importante, pero debemos hacer unas recomendaciones estratégicas. Primero, nosotros debe haber una evidencia empírica
una planificación estratégica, una participación social y un equilibrio interinstitucional. Evidencia empírica, bueno, nosotros estamos en la era de los datos, pero esos datos merecen que haya un análisis riguroso y ese análisis riguroso, ¿qué va a hacer? Pues que ese análisis riguroso lo que va a hacer es que todos esos datos se me conviertan en información y a través de esa información, pues yo voy a tomar mejores decisiones, ¿sí? El mundo y en la actualidad en todo, desde lo personal, lo empresarial, todo lo laboral, se basa en decisiones y la idea es que usted tome las mejores decisiones posibles, pero para tomarlas usted debe tener argumentos y argumentos de juicio. Entonces es importante e información. La planificación estratégica, pues nosotros debemos desarrollar planes que queremos en el mediano y en el largo plazo. Ese es uno de los puntos que nosotros tenemos a mejorar y es que nosotros estamos muy dados a la inmediatez. Si no sucede ya, no nos sirve. Entonces debemos pensar en el mediano y en el largo plazo. Fíjese, un ejemplo de cómo los países eh, piensan, y ahorita hay una discusión comercial, valga aquí el break, aquí hay una discusión comercial entre los Estados Unidos y la China, ¿sí? Fíjese que la China hace planes quinquenales en los cuales da priorización a unos sectores. Los americanos, pues, o muchos países como nosotros latinos, que somos más o menos bajo el mismo régimen presidencialista, nosotros el plan de gobierno o la distribución depende de la persona que nos envíe, que nos vaya a dirigir, o el candidato que llegue o el que gane. Entonces, eso difiere mucho. Entonces, puede ser que muchas veces no hayan planes a largo plazo, que deben ser, ¿no? Porque nosotros deberían existir políticas de Estado en sectores tan primordiales y o fundamentales como el sector salud, ¿sí? Porque eso independiente de la persona que esté, ahí lo que nosotros requerimos son planes que nos permitan desarrollar unos programas durante mucho tiempo. La participación social, siempre nosotros en todos los procesos, no solo debemos, eh, no solo debemos integrar a la ciudadanía, sino en las universidades, a las entidades. ¿Por qué? Porque ellos van a manejar toda una serie de información que nos permite ver desde otra óptica cómo se puede mejorar nuestro sector y un equilibrio intersectorial, y es no debilitar otras áreas esenciales. Imaginen nosotros quitándole los recursos al sector de educación. Entonces nos van a decir, no, perderíamos popularidad. Entonces, hay otras complementariedades. Nosotros esta repriorización debemos complementarlas con otras estrategias. ¿Por qué? Porque en contexto de bajo crecimiento o presión fiscal elevada, la repriorización no es suficiente por sí sola. Debe complementarse con algunas reformas que generen nuevos tributos o que haya cooperación internacional y mejoras de eficiencia administrativa. ¿Por qué? Porque es un acto de justicia social en la salud y la repriorización del presupuesto hacia la salud no es una decisión que sea solamente política, sino es también un acto de justicia social, porque hay muchas situaciones donde se requieren más, lo que significa reconocer que invertir en salud es invertir en productividad, en consenso y en desarrollo sostenible. Entonces, de esta manera, nosotros ya vemos acá todo el concepto de la repriorización y vamos a entrar a la eficiencia. La eficiencia es una fuente de ampliación del espacio fiscal y es muy bien, y en esta ustedes tienen una gran prioridad porque ustedes conocen el sector donde está, ¿sí? Porque la eficiencia se ha consolidado como una de las fuentes más relevantes para la ampliación del espacio fiscal, permitiendo generar mejores resultados con los mismos recursos. ¿Cuál es el fundamento conceptual de la eficiencia? La eficiencia se define como la relación óptima entre los insumos utilizados
y los resultados producidos. Entonces, lo que veíamos, si tenemos tres personas haciendo lo mismo en tres sistemas diferentes, pues en esos tres sistemas debemos una sola persona que lo haga. En el ámbito sanitario implica eliminar, primero, gastos improductivos, reducir prácticas obsoletas, fortalecer la integración de servicios y optimizar la gestión financiera, administrativa y productiva. Y esto nos quiere ¿qué? Decir, hacer más con lo mismo y sobre todo reduciendo los desperdicios. El problema, nosotros no lo creemos, pero los desperdicios o residuos, ¿sí? De recursos se den mucho. Se estima más o menos la Organización Mundial de la Salud que entre un 20 y 40% hay un 20 y 40%, entre un 20 y un 40% de pérdida global del gasto sanitario por ineficiencia. Y ellos dicen que teniendo un ahorro de 0,15 y 1,5 que se ahorre, pueden liberarse hasta un 5% de eficiencia. Pues con un 5% de eficiencia yo puedo liberar entre 0,15 y 1,5 de ahorro potencial. ¿Cuáles son las principales fuentes de desperdicio? Las compras ineficientes, la infraestructura subutilizada, la duplicidad de funciones, la asignación inadecuada de personal, la corrupción y la mala gestión. ¿Sí? Compras ineficientes. No, mire, yo tengo que mirar los mejores precios y con los criterios técnicos de costo-beneficio. La infraestructura subutilizada, debo hacer construcciones que sean planificadas. O sea, si yo hago hoy en el año 2026 un proyecto para atender 10.000 habitantes a través de un, ¿cómo es que le llaman? Un centro de salud, pero este proyecto que yo paso en el 2026 dura hasta 2029 para que lo aprueben y hasta 2031 su finalización, fíjese que hay un rezago de 5 años, entonces yo tengo que tener esa visión que me permita a mí más o menos poder tener la infraestructura que yo requiero. La duplicación de funciones, ¿sí? O sea, entre instituciones, entre sistemas, entre los regímenes, esto es importante. Asignación de personal inadecuada. Muchas veces, pues, muchos estamos viviendo en las aglomeraciones urbanas, pero las zonas rurales tienen poca escasez, tienen mucha escasez, perdón, de cobertura. ¿Cómo nosotros podemos redireccionar personal hacia esos sectores? Y ni hablar de la mala gestión, o sea, tomar yo malas decisiones o permitir actos de corrupción, pues eso erosiona la confianza pública y deteriora los recursos a los cuales yo tengo. ¿Qué estrategias hay para aumentar la eficiencia? Primero, la integración de redes centradas en atención primaria, compras coordinadas, cómo yo puedo comprar con otros entes, negociación de precios y reducción intermedia, modernización administrativa, es una planificación basada en la epidemiología. ¿Cuáles las necesidades epidemiológicas que yo tengo? Y a través de ella lo puedo hacer. Gestión por resultados, cómo yo genero unos resultados, cómo yo a través de los resultados priorizo lo que voy a hacer, una revisión del financiamiento, que sea una capacitación ajustada por el riesgo, el impacto de la eficiencia. Entonces, fíjese lo que veíamos, ¿qué me va a permitir cuando yo soy más eficiente? Primero, liberar recursos. Pueden haber miles de millones disponibles para inversión, como una decisión de yo con una persona, con tres personas que estaban haciendo lo mismo, a través de hacer una persona, cómo yo libero a estas dos personas que me terminan mejorando, que me terminan sirviendo en otra área o apoyando otro sector que requiero. La ampliación de cobertura, más servicios para más personas, la innovación tecnológica, cómo al liberar yo a través de eficiencia permita que yo pueda hacer adquisición de equipamiento y sistemas modernos. ¿Qué ventajas políticas tiene la eficiencia? Y eso sí me gustaría. Mire, primero hay una viabilidad política. Si usted le dice, a través de la eficiencia puedo
es más viable, la eficiencia es más viable que el aumento de los impuestos o la reducción de otros sectores. ¿Por qué? Porque no implica cargas económicas ni conflictos distributivos directos. Recuerde que en la repriorización teníamos que quitarle recursos a uno. Aquí no. Aquí nosotros internamente lo que hacemos es mejorar los consumos, mejorar nuestros procesos productivos y obtener recursos. Es una sostenibilidad. Sus beneficios son sostenibles porque reducen que la dependencia de ingresos extraordinarios o las fluctuaciones económicas. Pero ella tiene unos límites, unos riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo de la eficiencia? La resistencia al cambio, porque algunos actores se benefician de estructuras ineficientes. El riesgo de deterioro, si los ajustes se aplican sin criterio técnico que no sean claros, ¿sí? Puede ser que la decisión que yo tome no sea la más eficiente. Dificultad de medición, cuando hay fragmentación con baja interoperabilidad. Ese es un riesgo que tenemos. La mejora de eficiencia debe implementarse de forma gradual, ¿no? No un cambio abrupto, con un análisis técnico riguroso de indicadores de desempeño y un control que garantice su eficiencia y su legitimidad social. Algunos casos de éxito: la optimización hospitalaria, la optimización y gastos hospitalarios permitieron consolidar uno de los sistemas más eficientes de la región según la Organización Panamericana. Compras conjuntas lo hizo Perú y Honduras. Es la racionalización de recursos mediante compras conjuntas y reformas administrativas que contribuyen a mantener la cobertura en contextos que son restrictivos. Y entonces la eficiencia es un pilar de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, porque permite liberar recursos que son internos sin incrementar cargas tributarias ni comprometer la estabilidad macroeconómica. Su potencial radica en que es transversal, si le pega a todo. Hay mejora. ¿Y qué beneficios tiene? Mejora de la sostenibilidad financiera, fortalece la equidad y también promueve una cultura de responsabilidad en la gestión pública. Listo, entonces fíjense cómo la repriorización es externa, la eficiencia es interna. Vamos con otro que es externo y tiene que ver con los préstamos. Entonces esto es lo que yo les decía. Si nosotros no tenemos los recursos, tenemos que buscarlos. Y muchas veces los préstamos se han convertido en una fuente clave para ampliar el espacio fiscal del sector salud. Si el país no lo puede, hay un órgano internacional que nos lo permite hacer. Cuando se requiere financiar, ¿qué? En reformas estructurales, para inversiones tecnológicas o para programas estratégicos a gran escala. Pero ellos pueden ampliar la capacidad financiera. ¿Cuál es el desafío? Pues que en muchos países la limitada recaudación tributaria, las prioridades competidoras del gasto estatal o las reglas fiscales estrictas restringen el crecimiento del presupuesto en salud. ¿La solución cuál es? Pues muchos estados recurren a préstamos internos o externos que se convierten en una alternativa para movilizar recursos adicionales de manera rápida y significativa, prometiendo atender necesidades urgentes y financiar proyectos con alto impacto social. Normalmente, ¿qué permiten estos préstamos o este endeudamiento? Primero, financiar infraestructura como construcciones, equipamientos, digitalización e implementación de sistemas de salud, reformas del modelo, fortalecer el primer nivel del servicio, la formación, programas de salud especializados para todo el talento humano que está en el sector. ¿Qué flexibilidad? Bueno, cuando hay endeudamiento hay una flexibilidad frente a las crisis. ¿Por qué? Porque durante crisis sanitarias o crisis económicas, los préstamos especialmente son de carácter blando, o sea, con bajos intereses y provienen de organismos internacionales que permiten mantener la prestación de los servicios esenciales y proteger los sectores más vulnerables. Pero el endeudamiento actúa como un instrumento contracíclico. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay decrecimiento,
los préstamos van inversamente. ¿Por qué? Porque ofrecen una flexibilidad fiscal ante caídas imprevistas de ingresos, fortaleciendo la resiliencia del sistema sanitario. Pero estos préstamos impulsan la innovación institucional a través de ¿qué? De asistencia técnica, de gobernanza sanitaria, transferencia de capacidades, transparencia, estándares de calidad. Normalmente quienes prestan para modernización administrativa, organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Andina de Fomento. Y entonces los préstamos terminan siendo un puente hacia la salud universal. Cuando se emplean con una visión a largo plazo, o sea, queremos capacitar el talento humano, tener mayor infraestructura, pueden ser un puente decisivo para transformar las aspiraciones de salud universal y de calidad en logros intangibles, fortaleciendo que la resiliencia, la sostenibilidad y el bienestar de la nación. ¿Cuáles son las condiciones para que haya un buen uso de los préstamos? Evaluar la capacidad de pago, seleccionar proyectos estratégicos, integrarlos en la planificación y garantizar la transparencia. Analizar el impacto del endeudamiento en la sostenibilidad de la deuda pública. Como si yo pido un préstamo, esto no me puede generar un mayor endeudamiento o no sea sostenible. Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son los riesgos cuando nosotros nos endeudamos y gestionamos mal esto? Pues mire, puede haber un agravamiento de problemas fiscales. Podemos depender siempre de los préstamos y la financiación externa. O podemos tener gastos transitorios sin capacidad permanente. ¿Cuáles son las experiencias regionales con préstamos? Por ejemplo, Bolivia lo utilizó para algunos créditos y alguna donación para ampliar redes de salud rural. Perú lo utilizó para la digitalización institucional a través de créditos multinacionales y República Dominicana modernizó la infraestructura hospitalaria mientras préstamos estratégicos. Esos préstamos se dieron mucho, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo los dio mucho en la pandemia de la COVID-19. Ahí se entregaron muchos préstamos. Pero estas estrategias son unas estrategias que deben ser complementarias, ¿no? Su mayor efectividad se logra cuando hay reformas estructurales y se combinan con otras formas como mayor eficiencia del gasto, repriorización presupuestaria y el aumento de los ingresos tributarios. También nosotros el sector salud, vemos como el sector salud a través de la donación hay otra fuente de financiación y son las donaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces son aportes no reembolsables provenientes de gobiernos, de organismos internacionales, fundaciones, empresas que ofrecen flexibilidad, potencial innovador para la salud. Donaciones que se dan en contextos de restricción. Entonces, fíjese que muchas veces, esto saben ustedes más que yo, en campañas de vacunación, cuando hay programas masivos de inmunización sin afectar el presupuesto público, nuevas tecnologías, implementación de innovaciones sanitarias de alto impacto para poblaciones vulnerables, fortalecimiento de redes de atención en zonas rurales, respuestas a emergencias, atención inmediata ante epidemias o desastres, como pasó con la COVID-19. Sí, todos nos unimos porque todos teníamos un contexto y teníamos algo que nos unía. La rapidez de la efectividad en emergencias es una de las mayores virtudes de las donaciones, que es su agilidad, ¿sí? Durante la pandemia de la COVID-19, múltiples donantes, países, organismos multilaterales, fundaciones o empresas aportaron equipos médicos, vacunas, fondos, asistencia técnica que fortalecieron la capacidad de respuesta de los estados. Y estas terminan haciéndole un fomento a la innovación. ¿A través de qué? De prevención y promoción, programas de salud preventiva, a través de la telemedicina, tecnologías de atención remota,
historias electrónicas a través de la digitalización de los registros, a través de investigación, estudios y evaluación política de políticas. Entonces, estas donaciones reducen que los riesgos financieros de proyectos que son no aprobados, ya que los fondos no deben reembolsarse. ¿Cuáles son los desafíos cuando hay donaciones? Primero, la volatilidad. Entonces, ellas dependen de ciclos de cooperación, de disponibilidad de los recursos, dificultando su sostenibilidad en el largo plazo. Riesgos de dependencia, un uso excesivo que puede generar vulnerabilidad financiera. Desaliento de prioridades, desalineación de prioridades. Los fondos pueden estar orientados a los intereses de los donantes, no a los intereses de las necesidades nacionales. La falta de coordinación, entonces las múltiples donaciones pueden contribuir a duplicidad de esfuerzos y fragmentación institucional. Algunas experiencias que fueron exitosas. La Alianza Gavi, a través de la ampliación de cobertura de vacunación en población vulnerable. Fondo Global, control de enfermedades de transmisión como el VIH, tuberculosis, malaria. La OMS o la OPS, fortalecimiento de capacidad institucional de los ministerios o secretarías de salud. Las fundaciones privadas a través de innovación tecnológica y mejoras de equidad en el acceso. Y ya concluyendo esta parte del espacio fiscal, entonces vemos que no solo es o sea, los estados no deben recurrir a una sola estrategia, sino esto debe ser una combinación. Y debe ser una combinación entre las donaciones, la repriorización presupuestaria, la eficiencia, los préstamos, los nuevos ingresos para espacios de salud, que si están gestionados correctamente pueden ser catalizadores a través de cooperación internacional, desarrollo humano, acelerando el avance del sistema hacia una cobertura universal, accesible, equitativa y sostenible. Entonces, de esta manera, vemos cómo en la unidad 2 contamos con múltiples estrategias que nos van a permitir a nosotros conseguir mayores recursos. Entonces, de esta manera, dejo de compartir y vuelvo con ustedes para decirles que hay múltiples estrategias para ampliar el espacio fiscal, cómo nosotros logramos que nos asignen recursos. Entonces, estas son los nuevos ingresos, la repriorización, la eficiencia, las donaciones y el endeudamiento. Hay unas que son internas, que lo podemos hacer nosotros en nuestras organizaciones, y hay otras que son externas. Internas tenemos la eficiencia, pero externas tenemos muchas, que es la repriorización, que es la repriorización, que es el endeudamiento y son las donaciones. Esto que es el endeudamiento y las donaciones tienen que ver mucho con el contexto internacional. Entonces, de esta manera, quería decirles, compañeros, que hemos dado fin a la unidad 2 que tenía que ver con el espacio fiscal. Recordarles que sigan participando juiciosos como lo vienen haciendo en los foros, la realización de los assignments, ojo con la utilización de las normas APA, ¿sí? Bien estructurado, de este segundo assignment que va a estar abierto hasta el domingo 31. A su vez, quería decirles que utilicen las herramientas como son, que participen, ojo con la diferencia horaria que estemos teniendo, y no va a hacer que la hora que tenemos ahorita en la Florida no coincida con la hora de su país. De antemano, decirles que muy buenas noches, no olviden ustedes gestionar el assignment número 2. Cualquier inquietud estaré a la hora. Gracias.